Primera carta del apóstol Juan, San Juan el apóstol. Si usted cuando lo tiene me dice, estoy, amén, grita, algo dice y yo sé que usted está ahí en la carta. Amén, ¿está? Primera de Juan. Hemos estado recorriendo esta carta ya hace algunos domingos y hoy hemos llegado al capítulo 2 de Primera de Juan, del versículo 3 al versículo 6. Hemos visto en el primer mensaje todo el capítulo 1, luego vimos el capítulo 2, versículo 1 y 2, y hoy veremos del versículo 3 en adelante. Así que leemos la palabra del Señor en reverencia, por eso nos ponemos de pie, no a quien habla, sino a la palabra. Y versículo 3, entonces, dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Versículo 6. El que dice que permanece en él debe entonces andar como él anduvo. Padre, gracias te damos por esta tu palabra. Te ruego, Señor, que me ayudes, Señor, que uses mi vida para tu gloria, Señor, que tu palabra que es poderosa transforme nuestras mentes y corazones. Te rogamos, Señor, por los que nos visitan, sabiendo que tu Espíritu Santo, el que convence de pecado y de juicio, está obrando, Señor, no solamente en aquellos que han de venir y escuchan este mensaje, sino también en nosotros para santificación. Queremos ser de aquellos que saben que te conocemos, Señor, por cómo andamos. En el nombre de Cristo Jesús oramos, amén y amén. Amén. Si usted desea tomar asiento, esta es una maravillosa carta para, obviamente, poder examinar nuestras vidas. El apóstol Pablo vino diciéndonos o hablándonos acerca de aquellos que caminaban en la luz y aquellos que caminaban en las tinieblas. Y hemos visto la urgencia del apóstol Pablo. Él muestra sí, cierta urgencia en querer transmitir esto. Y obviamente es desbordado por su propia prisa y entra directamente a comunicar lo que él quiere decir. Es como aquella persona que de repente ante una urgencia entra a una casa, no saluda, se olvida de todo protocolo, de toda cortesía, para inmediatamente advertir a los que están en ese lugar sobre algo que ocurre, ¿no? Bueno, de la misma manera, entonces Juan, él entra directamente a lo que quiere decir, no hace ninguna introducción, directamente comienza hablando del Señor. Y ahora, obviamente, esta prisa que él tiene no está impulsada por el enojo, no es que está enojado, ni es que está frustrado por la iglesia, sino que esta prisa está impulsada por amor. Y es por eso que él se refiere a estos hermanos como hijitos míos. Eso es una forma muy amorosa de dirigirse a estos hermanos. Ahora, recordamos que el apóstol Juan ya es un hombre anciano, no es el muchacho que caminaba con el Señor, sino que ya es un hombre anciano, está sobre el final de su ministerio. Todos los apóstoles sobre el final de sus ministerios tienen el mismo problema. Usted lo va a ver con el apóstol Pedro y con el apóstol Pablo. Todos sobre el final de su ministerio están con esta preocupación de que falsos maestros se están introduciendo en la iglesia y están desviando a muchos de la fe. Así que la carta está cargada de preocupación, de advertencias acerca de estas cosas. Ahora, es posible también para nosotros que en algún momento de nuestra vida o en algunas circunstancias nosotros también pasemos por tener o albergar en nuestros corazones dudas, muchísimas gracias hijo, dudas acerca de nuestra fe. En algún momento, usted seguramente habrá pasado por esas circunstancias. Hay momentos donde vivimos nuestra fe con frescura y hay otras circunstancias donde pasamos por a veces situaciones de dolor, donde a veces decimos, bueno, pero ¿será que Dios me está sosteniendo?
¿Sí? ¿Será que estoy sostenido de la mano del Señor? Y el apóstol Juan nos va a responder esto. Él ha caminado con el Señor. Él dice, yo he visto, yo he escuchado. Yo soy un testimonio vivo de que el Señor nos guarda, nos protege, pero ante nuestra pregunta acerca de si en alguna circunstancia podríamos llegar a pensar, ¿será que estoy sostenido de la mano del Señor? Bueno, yo creo que Juan nos dice, no te preocupes, no te preocupes. Lo importante no es que vos estés sostenido de la mano del Señor te sostiene. Él nos sostiene. Y Juan puede decir eso. Él me ha sostenido. Y yo no soy Juan, pero en 40 años de vivir, permanecer por la gracia del Señor en la fe, doy testimonio también de que el Señor es fiel y el Señor nos sostiene, nos provee. Así que no deberíamos dudar de que el Señor está con nosotros. Pero ahora Juan nos va a introducir en un examen. ¿Le gustan los exámenes? ¿No? ¿Sí? Bueno, Juan nos va a tomar un examen. Y ese examen de alguna manera nos quiere mostrar si realmente estamos en el Señor, andamos en la luz, si somos salvos o si no somos salvos. Y así que nuestro primer versículo, el versículo 3 del capítulo 2, dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, o sea, que somos salvos, si guardamos sus mandamientos. Si guardamos sus mandamientos, entonces esa es la evidencia que nosotros le conocemos. Y ahora dice, nosotros sabemos. No dice que yo voy a saber si mi hermano es salvo o no es salvo. No dice, o por lo menos este no es el foco, de si los hermanos van a saber si yo soy un verdadero creyente o no soy un verdadero creyente. No, el foco está en nosotros, en que nosotros podamos examinar nuestra propia vida a la luz de la palabra. El pensar acerca de cómo andamos nos tiene que llevar a reflexionar si realmente nosotros estamos andando en el camino de la fe. Esto me hace recordar, ¿recuerdan cuando el Señor habla acerca de la puerta angosta y de la puerta estrecha? ¿Sí? ¿Lo recuerdan? ¿Sí? Entonces, ¿cómo sabemos si hemos pasado por la puerta estrecha? ¿Cómo lo sabemos? ¿Cuál es la evidencia de que hemos pasado por la puerta estrecha y no por la puerta ancha? Bueno, la evidencia es que estamos andando por el camino angosto. Si estamos andando por el camino ancho, entonces no hemos pasado por la puerta angosta, hemos pasado por la puerta ancha. Entonces, como caminamos, va a demostrar de alguna manera si estamos en Cristo o no estamos en Cristo. Pero esto tiene que ver con que nosotros podamos examinar nuestras propias vidas. Es como, por ejemplo, ¿cómo sabemos nosotros si tenemos colesterol o cuál es el nivel de nuestro colesterol? Puedo decir, no, necesito un examen, ¿cierto? Cuando voy y me hago un examen, entonces ahí me dan la noticia, tu colesterol está alto, sí, otras noticias que son necesarias para que nosotros sepamos cuál es nuestro estado de salud. Bueno, esto de alguna manera es necesario para que nosotros sepamos también cuál es nuestra salud espiritual. Y estos exámenes van a aplicar a esto, para que nosotros sepamos cómo andamos. Bueno, ¿y cuál es el examen? Bueno, es si estoy realmente guardando sus mandamientos. Eso es si conozco a Dios o no conozco a Dios. ¿Cómo es mi relación realmente con el Señor? Alguna persona podría decir, bueno, ¿cómo sé? Le hago esta pregunta a usted. ¿Cómo sabe que está en el Señor? ¿Cómo usted sabe? ¿Cuál es su forma de chequear eso? De decir, ok, voy bien. ¿Cuál es su forma? Algunas personas dicen, yo sé que estoy en el Señor porque lo siento. Siento. Y uno le podría preguntar, ¿pero cómo sentís? No sé, siento, cuando vengo a la iglesia y comienzo a adorar, siento como un hormigueo. Otras personas dicen, no, siento como un fuego que empieza desde la planta de los pies hasta la coronilla. Otros dicen, se me eriza la piel, se me pone la piel como de gallina, ¿sí? Lo siento. Y personas que buscan experiencias con respecto a esto. Es decir, yo necesito saber
que estoy en el Señor si yo escucho la voz del Señor y se ponen a hacer ciertas cosas que a veces son contrarias, a veces como Gedeón, ¿no? Dicen, bueno, voy a poner un penacho ahí a ver si mañana está mojado. No, eso es falta de fe. Pero las personas de esta o de muchas otras formas pueden buscar la seguridad en que realmente son salvos, si sienten al Señor o no sienten en el Señor. Ahora, esas experiencias no son malas, las emociones no son malas, al contrario. Yo le diría a una persona que busca al Señor, que busca todas las emociones y todas las sensaciones en el Señor, que busque llenar su mente, que busque llenar su corazón, su vida de emociones hacia el Señor, pero al mismo tiempo que se llene de verdad acerca de quién es Él. Es más, me preocupa mucho cuando las personas no experimentan ninguna emoción acerca del Señor. Porque yo veo personas que pueden emocionarse hasta las lágrimas viendo una puesta de sol. Veo personas muchas veces que se estremecen cuando ven un paisaje, cuando, no sé, ven lo inmenso del mar, y veo que personas se quebrantan, se emocionan. Pero muchas veces veo a personas que delante del Dios omnipotente, el creador de todas las cosas, ni siquiera viene a ellos una emoción. Y eso me preocupa. No entiendo cómo, cuando una persona está delante del Señor, cómo es que su corazón no se inflama. ¿Cómo es que alguien puede estar, impávido ante el amor del Señor? Al entender lo que el Señor ha hecho por nosotros. No lo entiendo. Pero sí debemos reconocer que es peligroso guiarnos por las emociones. Claro que sí. Porque Dios no nos dio las emociones para que nos guíen. Nos dio su palabra para que nosotros seamos guiados. ¿Por qué? Porque si mi forma de saber si Dios está o no está, o si estoy en el Señor, no estoy en el Señor, es lo que siento, y hoy puedo decir, sí, yo siento que Dios está. ¿Qué pasa cuando no sentís? Entonces, cuando no sentís es que Dios no está. ¿Ese es tu parámetro para saber si estás en el Señor o no estás en el Señor? No, las emociones no son un buen parámetro. La palabra de Dios es el parámetro. Y Dios está con nosotros. Lo sintamos o no lo sintamos, Él está. Amén. Y esta es una verdad que nosotros debemos siempre traer a nuestra mente. Cuando sentís al Señor, que es maravilloso experimentar el Señor, su gracia. Experimentar, por ejemplo, cuando, no sé si a usted le pasó, pero a mí me ha solido pasar, no siempre, pero sí he sentido cuando el Espíritu Santo se contricta en mi corazón cuando peco. Puedo experimentar, muchas veces he experimentado eso. Es maravilloso. Pero otras veces no he sentido nada. Pero el Señor está conmigo porque Él lo ha prometido. Él dice que va a estar conmigo todos los días. Él es personal en cada circunstancia, aunque no lo sienta. Él está con nosotros. Siempre. Ahora, no queremos caer en un tipo de emocionalismo loco, un tipo de adoración enloquecida, extraña, extravagante. Ese tipo de adoración que quiere producir algo en las personas a la fuerza, algo artificial, sensaciones y emociones que están desconectadas de la verdad. Es más, que distorsionan la verdad acerca de quién es Cristo y la verdad acerca de quiénes realmente somos nosotros, ¿no? Estuve la semana pasada en una reunión de pastores en una iglesia. Esto después lo editamos. Y me invitaron y, bueno, realmente no voy, generalmente no voy cuando me invitan. Pero en ciertas ocasiones siento la necesidad de ir a hablar con pastores, saber lo que el Señor está haciendo en sus iglesias y demás. Y bueno, llegó el momento de la alabanza. Y
Wow, usted debería haber estado ahí. Yo sé que usted ha experimentado cosas así, pero la forma en que lo hacían era una forma, parecía, no sé, enloquecedora, era una locura eso. El sonido estaba tan fuerte, yo estaba ahí delante que tenía ganas de taparme los oídos, pero digo, no, va a quedar mal, pero llegó un momento que no tuve otro remedio que taparme los oídos. La persona que estaba cantando empezaba a saltar y saltaban y gritaban y yo no entendía nada de lo que estaban diciendo. Lo único que escuchaba que decía que tengo madera, otro parecía que tenía otra cosa. Yo digo, cuando digan tengo chapa, yo digo compro. En verdad no entendía nada de lo que hacían y cada vez lo hacían con más fuerza y más fuerte. Bueno, yo después me fui para atrás. Y digo, qué locura todo esto, nadie sabe lo que están cantando y lo que están gritando, no se escuchaba absolutamente nada. Me hacía acordar a los 450 profetas de Baal, ¿recuerdan? Que gritaban y en un momento se burlaba Elías y decía, ¿será que tu Dios se durmió? ¿Será que tu Dios se fue al baño? Gritan más fuerte. Y estos parecía que le faltaba que se cortaran ahí, ¿no? Y yo digo, qué locura todo esto, qué locura. Dios no está sordo. Y obviamente cada cosa que nosotros hacemos tiene un principio bíblico. Por ejemplo, nosotros cuando cantamos, lo que cantamos debe contener la palabra del Señor. Usted debe escuchar y debe entender lo que estamos cantando. Porque según Colosenses 3, lo que nosotros cantamos hace que la congregación aprenda acerca de quién es Dios y su persona. Lo que cantamos, las canciones, tienen que contener doctrina. Si no contienen doctrina, entonces ¿para qué la cantamos? Y la canción, o sea, cuando nosotros venimos y nos congregamos, la adoración a Dios debe ser corporativa. Es decir, todos debemos cantar. Si hay dos personas que cantan y la iglesia no está cantando, entonces no estamos haciendo lo que debemos hacer. Porque la adoración es corporativa. No es que una persona canta y los otros escuchamos. No. La Biblia no dice que debemos hacer eso. La Biblia dice que todos nosotros debemos cantar al Señor. La iglesia debe cantar al Señor. Así que si nosotros ponemos al taco el sonido y nadie entiende nada y cantamos una canción que tiene 4 canciones, no, eso no agrada al Señor y no es bíblico. Ese tipo de adoración que trata de producir emociones que no son necesariamente buenas y que no son genuinas. No queremos producir eso. Ese tipo de emociones a ninguna persona le va a dar la certeza que realmente Dios existe. No es la forma. Es la palabra de Dios y es el que puedan examinar, que podamos cada uno de nosotros examinarnos en el espejo que es la palabra del Señor para saber cómo andamos en la fe. Y no importa cuánto vamos a gritar, ni cuánto saltemos, ni lo que hagamos. No, eso no significa nada. Esto lo he contado en algunas oportunidades. Hace muchos años una hermana en el momento de la oración se caía. Y después de un tiempo me pregunta, pastor, me caí 4 veces. ¿Qué significa que me haya caído 4 veces? Mi pregunta fue, cuando te levantaste, ¿cambió tu vida? Cuando te levantaste, ¿sentís que progresaste en tu santificación? Cuando te levantaste, ¿sentiste que hay cosas que Dios está trabajando en tu vida, que sos una mejor mamá, que sos una mejor esposa, que sos una mejor vecina? ¿Algo cambió? No cambió nada. Entonces no significa nada. No significa nada. Porque cuando el Señor obra en nuestras vidas, entonces nuestra vida es transformada. Amén. Dice Colosenses
La palabra de Cristo muere en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones con salmos e himnos y cantos espirituales. ¿Ves? O sea, la enseñanza, el aprender, el enseñarnos unos a otros está conectado con cantar, cánticos espirituales. Y esa es la razón por la cual lo hacemos. Y Dios no es sordo, no es necesario saltar como si tuviésemos hormigas, ni temblar, no es necesario hacerlo. Dios está aquí y Él es personal. Escuchaba a pastores que están clamando y están pidiendo un avivamiento. ¿Lo escuchó eso? Ahora no sé qué tipo de avivamiento están pidiendo. O sea, si entendemos que un avivamiento es como un alboroto, ¿no? Como un jolgorio, como con hacer mucho ruido, con hacer, no sé, o sea, ¿qué es un avivamiento? ¿Qué es un avivamiento? ¿Qué es un avivamiento? ¿Qué es un avivamiento espiritual? ¿Que nos pongamos a hacer pogo acá? ¿Qué es eso? ¿Qué es avivarnos? Charles Fiennes, que fue uno de los artífices o fue una de las herramientas que utilizó el Señor para el segundo gran avivamiento en 1830, cuando ocurrió este tiempo, dice que la ciudad fue impactada de tal manera que los días domingo todos los negocios cerraban, todos, nadie tenía abierto el negocio. Las personas venían a la iglesia y se arrepentían, cambiaban sus vidas. Ese fue el avivamiento de 1830. Y le deberíamos preguntar a Finney de cuál fue su definición acerca de un avivamiento. Y él dice, un avivamiento no es más que un nuevo comienzo de la obediencia a Dios. Eso es un avivamiento. Es el comenzar, es que todas las personas comiencen a obedecer a Dios. Obedecer sus mandamientos. Eso es un avivamiento. Y es necesario también aclarar que obedecer los mandamientos o guardar los mandamientos no quiere decir no pecar. Y esto ya lo hemos visto. No es que vamos a dejar de pecar, vamos a pecar. Pero abogado tenemos para con el Padre. Pero lo que sí significa que no vamos a vivir en las tinieblas. Lo que sí significa que vamos a pelear contra los deseos de la carne. Alguien que no es creyente no lucha contra la carne. Se entrega a la carne, se deleita en los pecados. Pero aquellos que son salvos no hacen esas cosas, sino que por la propiciación de Cristo son perdonados nuestros pecados. Ahora, sí existe una conexión inseparable entre la causa y el efecto, es decir, entre el fruto y la raíz, entre nuestra vida en la luz, que obviamente es la consecuencia del sacrificio de Cristo. Como nos dijo Juan, que ese sacrificio nos limpia de toda maldad, es decir, que nosotros ahora podemos resistirnos al pecado y podemos andar en santidad. Ahora, el conocer a Dios no se resume en simplemente hacer una oración, tampoco en una experiencia en particular, sino conocer a Dios es la forma en la que nosotros vivimos. Un estilo de vida. Los que tienen a Cristo viven como Cristo y los que Cristo tienen viven como Él. Esa es la forma que nosotros sabemos si estamos en Él. La idea es que sabemos nosotros que somos verdaderos creyentes porque estamos caminando en la luz. Es decir, que la desobediencia a Cristo es la prueba de que nosotros no le conocemos. Y vuelvo a decir, esto no significa desobedecer porque pecamos. Obviamente cuando pecamos desobedecemos. Pero no quiere decir que cuando pecamos no estamos andando en la luz, sino estamos hablando de una forma de vivir. Cuando nuestra vida se caracteriza por el pecado. Cuando yo pienso en una persona y pienso solamente en su mal carácter. Cuando la característica de esa persona es una persona que está caracterizada por un pecado, por el egoísmo. ¿No? Entonces, esa persona no es que atraviesa una circunstancia, esa persona vive en esa circunstancia. Entonces yo me debería preguntar si yo estoy viviendo de esa forma, es si realmente estoy en Cristo. Y este conocimiento
obviamente no tiene que ver con lo que nosotros hacemos, sino que fluye desde la promesa que Dios hace en Jeremías. Es decir, que nosotros no es que andamos por nuestras propias fuerzas, sino es la promesa del nuevo pacto. Que por el sacrificio de Cristo, entonces, el Señor ha transformado nuestras vidas, ha cambiado nuestros corazones, ha escrito su ley en nuestros corazones para que nosotros podamos andar en ella. No es por lo que nosotros hacemos, sino es por lo que Cristo hizo. De esa manera, entonces nosotros podemos andar en santificación, cumplir sus mandamientos. Amén. Pero esto obviamente no es una condición para ser salvo, sino que es la evidencia de nuestra salvación. Dice John Stott, dice, no se trata de salvación por la obediencia. No es que si yo obedezco entonces voy a ser salvo, es que estoy tratando de ganar mi salvación por la obediencia. Señor, ¿viste? Soy salvo porque yo cumplo todos tus mandamientos, ¿no? Como el publicano y el fariseo. El fariseo decía, yo hago todas las cosas, no soy como este. No se trata de la salvación por obediencia, dice Stott, sino de obediencia como prueba de la salvación. Versículo 4. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. No importa, como decía antes, no importa cuánto saltemos, cuánto gritemos, si nos tiramos al piso, si rodamos. No importa lo que nosotros podamos hacer. Si no vivo la palabra de Dios, entonces no conozco a Dios. Si alguien me dice yo conozco a Dios, entonces debe dar evidencia, o debo ver alguna evidencia, o debo ver yo evidencias en mi vida. A través de los años yo recordaba que hemos visto a un montón de personas que se decían creyentes. En un momento vimos cantantes que decían yo soy creyente. Políticos que dicen yo soy cristiano, ¿no? Influencers que decían yo soy cristiano, muchas personas que decían yo soy cristiano, pero después sus vidas trajeron vituperios al nombre de Cristo. No eran cristianos, no lo eran. Sin duda, ¿y cómo lo sabemos? Bueno, por cuáles fueron sus frutos. Y en la iglesia también yo vi muchas personas que por una u otra razón quisieron pertenecer a la familia de Dios. Muy comúnmente veo a veces eso en los jóvenes. A veces muchos jóvenes de otras iglesias que vienen a buscar novia. ¿Vio alguna vez? No. Entonces, en el tiempo de que quieren conquistar una chica, ¿no? Son como Lutero, como Calvino, ¿no? O sea, los tipos se comportan, no son creyentes, pero parecen creyentes, hasta que consiguen lo que vinieron a buscar. Yo me pregunto, yo siempre me asombré de esto, ¿no? Yo digo, ¿cómo una persona que no es creyente puede estar en una reunión como esta? Con personas que realmente no aman, en un lugar que realmente no tiene el deseo de estar, cantando cosas que ni entiende, ni quiere cantar, sufriendo que una persona pase aquí delante y esté exhortando a través de la palabra. Digo, ¿cómo puede soportar eso? Sin embargo, están, por un tiempo. Y la hermanita dice, no, pastor, no sabe cómo cambió, no sabe cómo adora, cómo canta, cómo lee, cómo ora. Impresionante. Pero después que se casa, dice, no sabe cómo me ignora, cómo me maltrata. ¿No? Consejo. A veces es mejor quedarte sola o solo. A veces. Yo digo, no andes besando sapos para ver si son príncipe azul. Son sapos. O zapas. Sapos o zapas. ¿No? No. Nosotros sabemos que están en el Señor si andan en el Señor, si viven. ¿Amén? Y vuelvo, y para quizás si hay algún lobo por acá. Una cristiana no va a hacerte feliz. Y si no sos, si es al revés, si pensás buscar un muchacho que hoy viene a la iglesia, no va a hacerte feliz. No va a hacerte feliz. Si crees, bueno, voy a la iglesia y consigo
una novia y va a cambiar mi vida. Tu vida no va a cambiar, tu vida va a ser peor. Si te casás con un cristiano o te casás con una cristiana, tu vida va a ser muy difícil, porque no comparte tus intereses. No los comparte. Al final te vas a frustrar. Mejor búscate a alguien del mundo. Búscate a alguien del mundo. No te va a hacer feliz. Lo único que va a cambiar tu vida y va a hacerte feliz si te rindes a Cristo. Lo único. Pero tu vida no va a cambiar porque busques a alguien dentro de la iglesia. Ten en cuenta esto. Ama a Dios con todo tu corazón. Y esto también es un buen consejo para los matrimonios. En el Señor. ¿Qué queremos que nuestros matrimonios, qué queremos que nuestras, ¿cómo puedo decirlo? ¿Qué es lo que queremos acerca de nuestros esposos y nuestras esposas? ¿Qué es lo que más queremos? ¿Que nos amen a nosotros? ¿Qué es lo que más queremos de nuestros esposos y nuestras esposas? ¿Que nos amen a nosotros? No. Que amen a Dios. Porque si aman a Dios, entonces me van a amar a mí, como deben amarme, a mis hijos. Que amen a Dios, por sobre todas las cosas. Así que obedezcamos a Dios y entonces vamos a amar correctamente a aquellos que debemos amar. Versículo 5, ya estamos terminando. Dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado y por eso sabemos que estamos en él. Ahora, guardar no solamente es obedecer la palabra del Señor. Esta palabra se utiliza mucho en la Septuaginta, es traducida del hebreo al griego y habla mucho acerca de guardar. Pero guardar no tiene que ver simplemente con no infringir los mandamientos, sino guardar tiene que ver más bien con proteger, con cuidar, con defender la verdad, protegerla. Y cuando dice de perfeccionarnos, esto habla que el amor de Dios se perfecciona en nosotros, tiene que ver o está conectado con nuestra madurez. Es decir, que si nosotros estamos en el Señor, nos vamos perfeccionando en su amor. Vamos creciendo en nuestro entendimiento y vamos creciendo en nuestra santificación. Hebreos, capítulo de Hebreos, el autor de Hebreos en el capítulo 5, está hablando a una audiencia a la cual quiere explicarle acerca del sacerdocio. Y en un momento él se da cuenta que estas personas no van a entender acerca de lo que él les quiere decir. Y en el capítulo 5, en el versículo 11, dice, acerca de esto tenemos mucho para decir. Y dice, y es difícil de explicar por cuantos habéis hecho tardo para oír. O sea, estas personas eran tardas para oír. Dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenés necesidad que se los vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Piense esto. ¿Para quién es el alimento sólido? ¿Para los que han alcanzado? Ok. La leche es para los niños y el alimento sólido es para... Ok, los que han alcanzado madurez. ¿Quiénes son los que han alcanzado madurez, según el autor de Hebreos? Bueno, los que han alcanzado madurez, dices, son, o para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea, ¿quiénes son los que alcanzan madurez? Los que por el uso, los que ponen en práctica la palabra de Dios, por los que viven la palabra del Señor. Vos podés venir al seminario y podés aprender muchas cosas, pero si no lo pones en práctica no vas a aprender nada. Siempre le digo a los estudiantes del seminario, si vos estás viniendo al seminario y vas a tu casa y le preguntás a tu esposa, ¿y cómo ves mi vida? O a tu esposo, ¿cómo ves? ¿Estoy cambiando? ¿La verdad de Dios está transformando mi vida? Si han pasado 5 meses, 6 meses y tu vida sigue igual, deja el seminario. Deja. Porque hasta que vos no pongas en práctica una verdad, no vas a poder poner en práctica la otra. Solamente por el uso, por poner en práctica la palabra de Dios, entonces el amor de Dios se perfecciona en nosotros. Vos podés estar toda la vida escuchando acá.
sentado en esa silla o en cualquier silla. Pero si no estás dispuesto a vivir la palabra, entonces estás perdiendo tu tiempo. Es por el uso. Entonces así se perfecciona el amor de Dios en nosotros. Y si estamos en Él. Y este concepto se deriva, o yo creo que muchos comentaristas dicen que esta es una idea que Juan toma de la parábola de la vid y los pámpanos que se encuentra allí en Juan 15 en su Evangelio, pero Juan 15 del 1 al 8. Cerca cuando el Señor dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, entonces dice, lo voy a quitar. Y entonces habla de la vid, habla de los pámpanos. Y esta es la misma idea de permanecer en el Señor. Si nosotros estamos en el Señor, si nosotros estamos en la vid, entonces vamos a dar los mismos frutos que la vid, ¿cierto? O sea, no puede ser que alguien esté en la vid y dé limones o dé peras. Si nosotros estamos en la vid, entonces vamos a dar los mismos frutos de la vid, al menos que estemos parasitando la vid. O sea, a menos que nos estemos beneficiando de la vid, que seamos como un parásito de la vid, que estemos tomando cosas que nos interesan a nosotros de la vid, pero que no estemos en la vid. Pero si estamos en la vid, entonces vamos a dar los mismos frutos de la vid. Los que permanecemos en el Señor, entonces vamos a andar como Él anduvo. Vamos a dar los mismos frutos. En esto, dice el versículo 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Esta relación entre estar en el Señor y el ser discípulo del Señor, ¿no? Si estamos unidos a Él, entonces vamos a dar los mismos frutos. Y esto va a traer en nosotros el deseo de hacer la voluntad de Dios. No es que tenemos que convencer a las personas de que tienen que venir a la iglesia. No es que tenemos que traer a la rastra a las personas. Cuando alguien está en el Señor, entonces en Él está el deseo de venir a la iglesia, el deseo de estar con los hermanos. Hay un deseo que se produce. O sea, en los 40 años que estoy en la iglesia, nunca nadie tuvo que ir a mi casa a arrastrarme a la iglesia. Nunca. Hubo un deseo de estar con los hermanos, un deseo de hacer su voluntad. Todo aquel que está en el Señor tiene el deseo de estar con aquellos que son sus hermanos, de obedecer la palabra del Señor. Mire Romanos, el apóstol Pablo, en Romanos 7:22 dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Dice Pablo, hay un deleite en mi interior. Algo que se deleita cuando leo la palabra del Señor. Hay un deleite en mí en estar en la casa del Señor. Hay un deleite en poder adorar juntos a mis hermanos. Nadie me puso eso. Hay un deleite que el Señor puso en mí. Me deleito haciendo esto. Nadie me tiene que llevar a la rastra a ningún lugar. Cuando tenemos que convencer a una persona, cuando tenemos que ir a una persona y traerla una y otra vez y exhortarla una y otra vez, esa persona no está en el Señor. Porque si estuviera, hay un deleite que se produce en Él de estar en las cosas del Señor. La santidad, mis hermanos, no tiene que ver cómo yo me veo ni cómo me visto. Es como vivo. Ninguna persona puede santificarte, nadie. Nadie puede decir que vos sos más santo por cómo te vestís. Si usás pollera larga, si no te pintás, si hablás de cierta forma, no comas, no toques. No. Yo no tengo ninguna autoridad para hacer eso. Yo no puedo decirle a ninguna persona, vos tenés que vivir tu vida de tal manera. Eso es moralizar a las personas. Es que si usás la pollera de cierta forma, es que si te peinás de cierta forma, es si no usás tal cosa. No es el hombre el que santifica a las personas, es Dios el que nos santifica. Es Dios. No es por cómo te vistas. No, es la forma en la que vivimos. Eso es. Y cualquier cosa que yo pueda decirte que no está en la palabra de Dios es legalismo. Eso es legalismo. Alguna persona dice, no, la iglesia de Sion es una iglesia
legalista porque lee mucho la Biblia. No, hermano, la palabra de Dios dice que nosotros debemos meditar constantemente en la palabra de Dios. La palabra de Dios debe estar en nuestra boca, en nuestra mente, en nuestros corazones constantemente. Eso no es legalismo porque la palabra de Dios dice eso. Legalismo es decir algo o mandar algo a las personas que la Biblia no manda. Eso es legalismo. Ningún pastor tiene autoridad para decirle algo a un creyente que no esté en la palabra de Dios. Yo no tengo ninguna autoridad. La autoridad está en la palabra de Dios para decir a cada uno de nosotros cómo debemos andar. Así que nadie puede decirte cómo santificarte o santificarte. Es Dios el que nos santifica. Es algo que Dios hace en nosotros. Nadie va a hacer esto por vos. Nadie. Nadie puede decirte de qué forma es la palabra de Dios. 2.6, el último versículo. Invito a los hermanos que puedan estar pasando para cantar. 2.6. Dice, el que dice que permanece en él, entonces debe andar como él anduvo. La otra prueba o el otro examen, la marca que nos muestra que realmente estamos en el Señor, es que estamos viviendo y estamos andando como Cristo. Esto no significa, andar como Cristo no significa que tenemos que usar túnicas, sandalias, que tenemos que hacer milagros. No se refiere a eso. No se refiere a ese tipo de andar. Se refiere que la vida de Cristo como hombre debe ser nuestro ejemplo, debe ser nuestro modelo. Debemos ser como Él, debemos ser mansos como Él, debemos permanecer en la fe como Él, debemos ser obedientes como Él fue obediente. Hebreos también dice algo que también me impacta mucho. En Hebreos capítulo 5, versículos 7 y 8, hablando del Señor Jesucristo, dice que en los días de su vida mortal, o sea, cuando el Señor estaba aquí en la tierra, dice, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, Cristo. Cristo ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte. Cuando nosotros pensamos esto, que Cristo es Dios y que Dios es su Padre, podemos decir, Cristo se podría haber saltado esto, ¿no? El estar clamando con lágrimas delante de su Padre. Y ahora, escuche lo que dice. Y dice que Cristo fue escuchado, no porque era Dios, no porque era el Hijo de Dios. No, Él no fue escuchado por eso. Dice que Él fue escuchado por su reverente sumisión. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento, aprendió obediencia. ¿Sabe por qué Cristo fue escuchado por el Padre? Porque obedeció. Entonces, cuando nosotros pensamos y decimos, bueno, no, si tenemos que imitar a Cristo, Cristo era Dios, era el Hijo de Dios. Entonces, Dios Padre lo complacía, obviamente, porque era su Hijo, y respondía a todas sus oraciones porque era su Hijo. No. Dios Padre respondió sus oraciones porque Cristo vivió en obediencia y nosotros también podemos vivir en obediencia. Él es nuestro modelo. Él es nuestro modelo. Y debemos andar como Cristo anduvo. Con una fe estable, con una entera sumisión, con humildad, paciente en el sufrimiento, activo en el servicio. Siempre pendiente y dependiente del Señor. Termino. Juan es un hombre ya anciano. Su vida fue transformada. Obviamente era un joven impetuoso. Junto a su hermano Santiago, en una ocasión, cuando una ciudad de Samaria rechazó el mensaje del Señor Jesucristo, ellos deseaban que bajara fuego del cielo y los consumiera. En otra ocasión, creo que sabiendo lo que su madre iba a hacer, la cual se presentó delante del Señor y le pidió que le diera puestos de privilegio a él y a su hermano en el reino del Señor.
mostró obviamente el carácter que ellos tenían y recibieron un apodo, los hijos de trueno, por su celo destructivo. Ese era Juan. Pero hoy es un Juan moldeado por la gracia del Señor. Él ha pasado por distintas circunstancias. El ejemplo de haber visto a Cristo en distintas circunstancias. ¿Sabe que Juan es el único que registra en el Evangelio cuando el Señor Jesucristo le lavó los pies a sus discípulos? Es el único que lo hace. Y yo creo que eso le impactó de tal manera el ejemplo de la humildad del Señor Jesucristo, que fue parte de todo lo que Dios transformó en su vida. Ver el ejemplo de humildad y de servicio del Señor Jesús. Y Él siguió su ejemplo y nosotros podemos también seguir el ejemplo de Cristo. Debemos andar como Él anduvo. Y hoy es la oportunidad de que nosotros también aceptemos este examen de Juan y consideremos nuestras vidas. Si estamos en Él, si andamos en la luz. Porque hoy es un buen día para correr a Él, para recomenzar, para enderezar nuestro camino. Oramos. Padre, gracias te damos en el nombre de Cristo por esta tu palabra. Y te ruego, Señor, que tú nos ayudes a andar en tu voluntad. Nos ayudes, Señor, a poder permanecer en ti, en tu palabra.